Buenos días. Eh, Ahora pues voy a conversarles respecto a las ventas simples de muebles e inmuebles, eh, que sabemos que las modalidades son modificaciones que el legislador hace a principios generales para evitar que la aplicación de estos traigan situaciones conflictivas en la venta de muebles o inmuebles. Nuestro legislador trae varios casos en la que la transmisión del derecho de propiedad o cumplimiento de la obligación de dar se efectúa en un momento posterior a que de la celebración del contrato, y entre estos casos tenemos los muebles e inmuebles. Los muebles pues son pesos, cuentas y medidas, alzadas o en globo, a prueba, ensayo previo, venta futura. Y los inmuebles son venta por cavidad y en globo y venta de visú. Eh, Todo esto pues ha sido los bienes e inmuebles. Ahora vamos con las ventas a plazo en abonos. Esa es aquella que el vendedor, por un lado, realiza la transferencia de la propiedad y por otro, el comprador se obliga a realizar el pago fraccionado en un determinado número de cuotas periódicas. La hipoteca convencional, esta resulta de la convención entre el acreedor que obtiene la garantía y el deudor o constituyente que la concede sobre sus bienes. En su artículo 2117 del Código Civil venezolano dice: es la que depende de los convenios y de la forma exterior de los actos y contratos. Esta hipoteca está ajustada a ciertos requisitos para su validez. La venta con pacto de referencia es aquella en la que se establece para el comprador la obligación de permitir, en caso de futura venta, que una determinada persona adquiera la cosa con prioridad sobre el resto de eventuales compradores. Las donaciones es un contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a la persona que lo acepta, así como también la liberalidad hecha por agradecimiento al donatorio o en consideración de sus méritos o por especial remuneración, así como la que va acompañada de alguna obligación impuesta al donatario. Su generalidad de la donación es de carácter contractual. Se trata de un acto entre vivos. Es a título gratuito cuando una de las partes procura una ventaja al otro sin equivalentes. También es unilateral porque únicamente el donante se obliga. Es traslativo el solo consentimiento legítimamente manifestado es suficiente. Y por último, es válida de hacerse de la forma. Sus características: primero, debe producir un empobrecimiento en el donante y un enriquecimiento en el donatorio. Por lo tanto, no constituye donaciones el depósito, el comodato o cualquier otro servicio gratuito. Segundo, una vez perfecta, la donación es irrevocable, a diferencia de la donación mortis causa, que es esencialmente revocable. Y tercero,
el libre consentimiento del donante constituye un elemento fundamental, por lo que si el acto de liberación es impulsado por el cumplimiento de alguna obligación aún natural, la donación no llega a configurarse. Y también vamos a hablar sobre las permutas. Las permutas es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra de ella. Se aprecia de la definición legal de que la permuta es un contrato. Esto es un negocio jurídico bilateral de contenido patrimonial en los términos del artículo 1133 del Código Civil venezolano, configurándose así como un modo de constituir o adquirir la propiedad u otro derecho. Sus características, bueno, la permuta presenta los mismos caracteres de la compraventa, de la que se distingue básicamente por la falta de precio. Otra es que constituye un contrato típico consensual no real bilateral, conmutativo oneroso principal, de trato único o, según sea el caso, de trato sucesivo y traslativo, por el cual dos personas se obligan a transferirse mutuamente la titularidad de una cosa o derecho. Su incidencia de la permuta, en efecto, su estudio no es desestimable, pues ya sea por retroceso, necesidad o autonomía de la voluntad, la institución está latente y presenta aplicaciones prácticas cotidianas, según hemos podido apreciar personalmente en la realidad venezolana. Finalmente, si bien la escasez puede haber revivido la permuta, este contrato típico no ha de ser olvidado, aunque llegue a recuperar la economía, siendo la materia mercantil prueba de ello. Su idea ronda no solo el acceso a los productos básicos, sino también algunos cambios inmobiliarios, y hasta el Estado ha hecho uso al menos de la idea de cambio que inspira la permuta por sus beneficios. Aunque no se configure técnicamente el tipo contractual, la ley orgánica del sistema económico comunal hace expresa referencia al trueque, normativa que ha sido criticada por la doctrina, no obstante que, salvando la difusa redacción del texto, la figura per se no es desestimable. Ahora vamos a conversar de la donación en pago. Estas donaciones en pago se pueden definir como un surrogado del cumplimiento que impacta la existencia de un medio extinto de la obligación, que consiste en que, llegado el momento del cumplimiento de la obligación, el deudor ofrece al acreedor y éste acepta la realización de una prestación distinta de la inicial pactada, de modo que cuando el deudor la realice, la operación efectuada se considerará perfeccionada, con los siguientes efectos que le son propios. Esto es la extinción de la obligación y, en consecuencia, la liberación del deudor, así como la satisfacción de los intereses crediticios. Los antecedentes, la donación en pago se originará históricamente cuando un derecho claramente desarrollado en su democrática, en su dogmática, como lo fue el derecho romano, reconoce poder jurídico modificando del orden interpersonal a la voluntad humana. Hoy en día se admite que la donación en pago de una prestinción distinta a la originalmente debida
para extinguir una obligación no necesariamente ha de constituir en un dar, sino también que puede configurarse en una obligación positiva de hacer e inclusive en una prestación negativa. El Código Civil venezolano no la contempla expresamente dentro de los modos extintivos de las obligaciones, pero se deduce de sus artículos, constituyéndose una clara manifestación del principio de la voluntad en materia de la obligación. Su naturaleza es interesante y muy polémica doctrinal, estimando que se asimila a la compraventa dogma y potio, en la que el crédito sería el precio de la misma, pero refiere Bernard Maynard que no siempre son idénticas las consecuencias jurídicas entre la compra y venta y la donación en pago, ni tampoco coincide la voluntad de las partes en ambas operaciones, pues mientras la compra-venta pretende crear un vínculo o jurídico obligatorio, la donación en pago tiende precisamente a lo contrario, a su extensión definitiva. Ali Sopi agrega que no se asimila a la venta porque no se trata de transferir la propiedad de un bien a cambio del precio que paga el comprador, sino de poner fin a una deuda preexistente, y menos se asemeja a la permuta porque no hay intercambio de bienes. Muchas gracias.